Es la mañana de León. Astorga y La Bañeza con Arturo Martínez. Seguimos adelante, 1:38 en la recta final de la mañana de León, Astorga y La Bañeza. Saben que León es cuna del parlamentarismo y que, pues en torno a esto se van a realizar una serie de acciones que prometen ser, pues duraderas a lo largo del tiempo para celebrar justamente esta peculiaridad de León. Y hubo alguien que ya en 1987 publicó La auténtica y genuina historia de León, así era el título de este cómic, que pretendía de una manera diferente pues contar la historia a veces tan desconocida de nuestra provincia, de León, del Reino de León. Carlos García Valverde escribía este cómic que se ha vuelto a reeditar hace un mes, me parece que escaso. Carlos García Valverde, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Autor de este cómic. Bueno, hay cosas que todavía desconocemos los leoneses y eso que vivimos aquí, ¿no?, de la historia nuestra. Sí, hay muchas cosas que desconocemos. Bueno, ya se sabe que en casa del herrero cuchillo de palo. En cualquier caso, incluso hay cosas que varían con el tiempo. Las investigaciones históricas avanzan y de hecho en esta reedición de ahora pues ha habido que modificar algunas cosillas que con las investigaciones que ha habido a lo largo de estos ya más de 25 años pues han variado. La auténtica y genuina historia de León es un cómic. ¿Por qué se elige un cómic y por qué cuenta de una manera diferente la historia de León, Carlos? Bueno, el hecho de elegir un vehículo como es el cómic, pues estaba destinado a abarcar el máximo abanico posible, digamos, de lectores, especialmente pues entre los lectores más jóvenes, aunque bueno, es un libro para todos los públicos y no debe encasillarse como humor infantil o juvenil. Y luego también nació en una época en que muchas comunidades estaban acometiendo iniciativas similares. También fue cuando Forges publicó su famosa Historia de aquí y los historiciclos, con lo cual había una serie de antecedentes que nos podían vaticinar de alguna manera que la cosa podía prosperar. En las primeras publicaciones tengo entendido que eran unos capítulos en una edición de León quincenal, puede ser, ¿no? Sí, exactamente, sí. Así fue. Fue un periódico muy breve de aquí de León, pues que nació en aquella efervescencia que había con la recién estrenada democracia, donde todo el mundo asimilaba y absorbía, se volvió un poco a los orígenes de recuperación de las tradiciones, de todo lo leonés, el leonesismo. Y fue un periódico muy breve en el cual salieron los primeros capítulos. Cuando desapareció, pues yo me planteé seguir con la historia y aglutinarlo en forma de libro, como así fue en efecto. En 1987 creo que fue un éxito total y que se rompieron todas las previsiones y hubo que imprimir una segunda edición ya de aquella, ¿no? Sí, la verdad es que entonces la tirada ya fue en principio mayor de lo acostumbrado por estos lares, porque preveíamos una acogida masiva precisamente por el caldo de cultivo que representaba pues lo que te comentaba antes, las recién nacidas libertades, y había un público potencial que estaba absorbiendo como una esponja todo lo que sonara a León. Pero así todo, efectivamente, la primera edición se agotó en 2 o 3 meses escasos, hubo que hacer una segunda a toda prisa. En fin, yo creo que nos desbordó un poco también el éxito que tuvo aquello. Desde entonces hasta ahora han pasado 25 años, se vuelve a reeditar con estas modificaciones, lógicamente, por estos estudios históricos, pero el objetivo de este cómic sigue siendo el mismo, Carlos, conocer nuestra historia, ¿no? Sí, la verdad es que sí, yo en su momento cuando lo creé, en 1987, pues en realidad puse lo lúdico por delante de lo didáctico, por así decirlo, pero creo que con el tiempo ha resaltado más la parte documental, digamos, o la parte divulgativa que tiene que la parte humorística, lo cual está bien. Yo creo que ninguna de las dos facetas del cómic tiene que sobreser necesariamente
a la otra, lo cual yo creo que está bastante bien. Se va como difusor de nuestra historia y si puede ser con una sonrisa, pues mejor que mejor. Hay veces que se habla de historiadores ineptos que no cuentan la historia tal y como sucedió. ¿Por qué? ¿Esto a qué responde? ¿Por qué hay este interés muchas veces en ocultar, por parte de científicos, de historiadores, la historia tal y como fue? Pues eso me gustaría a mí también saber. La verdad es que en una gran parte de los libros que están manejando ahora nuestros escolares y el público en general, pues no se cita el Reino de León, se pasa de puntillas sobre él, algunas veces incluso se lo ignora. Hay unos saltos cronológicos tremendos desde el Reino de Asturias directamente al de Castilla, cuando la verdad es que se abarca un periodo de más de un milenio que duró el Reino de León y no tiene por qué se ignorar. Seguramente habrá intereses políticos, rencillas de siempre, no sé, pero pasar pasa. ¿Qué nos encontramos en esta edición que cumple 25 años de nuevo con respecto a las anteriores, en cuanto a las viñetas, en cuanto a más, no solamente el contenido, ¿qué más novedades hay? Bueno, pues la primera edición, por razones económicas, pues salió en blanco y negro. Ahora, pues evidentemente, para cumplir las expectativas del lector de hoy, pues habría que hacerlo en color, cosa que es lo que hemos hecho. También se ha mejorado la encuadernación, con tapa dura, y en fin, un aspecto mejor. Y claro, había que añadir también 2 o 3 páginas para ampliar alguna información histórica que no estaba lo suficientemente reflejada en la edición anterior, como son, por ejemplo, pues efectivamente las primeras cortes democráticas. Claro. ¿Qué importancia cobran aquí las viñetas dentro de la historia? Bueno, pues las viñetas en realidad no tienen por qué ser más que un soporte para lo que es el telón de fondo, que es la historia de León. Pero independientemente de que los hechos históricos que se narran pues sean contrastados, sean verídicos y sean producto de una investigación que en su momento pues fue ardua y difícil, hay que darse cuenta que entonces no teníamos esa herramienta maravillosa llamada Internet que tenemos ahora. Entonces había que bucear y rastrear bibliotecas públicas, privadas, librerías, etcétera, etcétera. Y creo que tampoco debemos desdeñar la parte humorística de la cual yo estoy más orgulloso casi de esto, porque yo historiador no soy, me metí en labores investigadoras únicamente y puntualmente para pergeñar este cómic. Yo me considero más humorista que historiador. ¿Sería recomendable que estuviese en los colegios de León esta edición de la historia de León en cómic? Pues sí, porque precisamente en su momento fue uno de sus mayores campos de acción, digamos, el campo escolar. Aunque hay que llamar un poco la atención sobre este tema, porque el humor que jalona toda la obra, pues no es un humor infantil, no es un cuento de hadas. Hay a menudo muchas situaciones absurdas, irónicas, anacrónicas, que son claramente humor adulto. Pero sí creo que ha servido, por lo menos como introductor de nuestra historia, para los sectores más jóvenes, y de hecho, efectivamente, en los colegios se ha demandado bastante en su momento, y sé, porque me lo han comunicado, que ha servido para talleres de lectura y de seguimiento histórico, en fin, ha tenido bastante repercusión en ese ámbito. Carlos García Valverde, lo último, ¿dónde podemos encontrar este libro? Bueno, en su momento se distribuyó por todas las librerías de León, o por lo menos la mayoría de ellas. Ahora mismo pues está creo que quede pues bueno, estoy seguro de que queda pues en las librerías más grandes. No vamos a decir más importantes, vamos a decir más grandes de León. Es decir, pues las librerías céntricas que están en la mente de todos también lo tienen, en el Corte Inglés, en fin, en esas clases de sitios. Carlos García Valverde, autor del libro La auténtica y genuina historia de León. Gracias por atendernos y mucha suerte. Hablaremos en más ocasiones. Un abrazo. Muy bien, un abrazo para vosotros también. Gracias.